Amén. Dios me lo bendiga. Primeramente, siempre agradecer al Dios Altísimo por concedernos pues esta bendición de poder reflexionar en su palabra, de poder compartir este tiempo de estudio. Vamos a compartir el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, o también le decimos, ¿no?, los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, tomar esta bendición de poder escudriñar la palabra, de estudiarla, de poder investigar, es nuestro privilegio. Bueno, Dios le bendiga. Este es su programa Arequipa en Comunión. También queremos saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva Edith Asencios, y poder continuar ahora con este estudio en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Pero vamos a ir al versículo 15 y lo vamos a hacer hasta el verso 26. Entonces, leemos estos versículos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 15. La palabra de Dios dice así: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha, dice, desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y también a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. El verso número 26 dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta aquí esta porción de la palabra de Dios que vamos a poder estudiar en este día. Vamos a orar entonces. Padre Dios amado, gracias te damos por esta bendición que tú nos das, Señor, de poder conocer cómo es que tu obra, cómo es que tu iglesia fue extendiéndose y avanzando. Ayúdanos, oh Dios, que esta palabra sea también para bendición, para exhortación y consolación. Extiende tu mano poderosa, Dios, y seas tú obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces
con este estudio del libro de los Hechos. Estamos recordando primeramente que el libro de los Hechos nos narra el desarrollo, la extensión y el impulso que tomó la iglesia, amén, con la llegada del Espíritu Santo. Vemos entonces que el Espíritu Santo tiene una parte muy importante en este impulso y en este avance. Que la iglesia no solamente quedó en Jerusalén, sino que la iglesia siguió avanzando hasta Jerusalén, Judea, Samaria, y dice hasta lo último de la tierra. Eso lo vimos anteriormente y siempre estamos haciendo un panorama de todo lo que es el libro de los Hechos. Este libro tiene 28 capítulos y para su mejor comprensión lo hemos dividido en 10 temas. Vemos entonces en estos 10 temas, el primer tema nos habla de los acontecimientos antes de Pentecostés. Es lo que estamos nosotros compartiendo con ustedes todo el capítulo 1. Hoy vamos a continuar con este estudio en cuanto a los acontecimientos antes de Pentecostés. Pero luego el segundo tema que se estudiará más adelante será la iglesia en Jerusalén, y esto está del capítulo 2 al capítulo 8. El tercer tema es la iglesia en Judea, en Samaria. El cuarto tema, la iglesia en Antioquía, el capítulo 11 al 13. Luego el quinto tema, el primer viaje misionero de Pablo, capítulo 13 y 14. El sexto tema es el concilio en Jerusalén, capítulo 15. El séptimo tema, el segundo viaje misionero de Pablo. El octavo tema, el tercer viaje misionero de Pablo. El noveno tema, Pablo en Jerusalén y en Cesarea. Eso está el capítulo 21 al 26. Ya el décimo tema, que abarca ya los últimos capítulos, es el viaje de Pablo a Roma. Eso está el capítulo 27 y el capítulo 28. Vemos entonces que los 28 capítulos los hemos distribuido en 10 temas. Estamos nosotros considerando el primer tema que nos habla de los acontecimientos antes de Pentecostés. Ese es el primer tema que abarca todo el capítulo 1 del libro de los Hechos. Allí estuvimos viendo sobre Cristo, habiendo resucitado, promete la venida del Espíritu Santo a sus discípulos antes de irse en la ascensión. Luego el punto B que consideramos fue la ascensión de Jesús. Eso es, que Cristo fue levantado con un cuerpo glorificado y el Señor se fue. El tercer punto que consideramos fue los discípulos en el aposento alto y cómo perseveraban en oración. Y el punto D es lo que hoy vamos a desarrollar, es la elección de Matías del capítulo 1, verso 15 al verso 16. Entonces, para poder considerar ya el cuarto punto sobre la elección de Matías, primeramente queremos recordar lo que anteriormente estuvimos compartiendo, ¿no? En el capítulo 1 del libro de los Hechos, como empieza este capítulo, dice en el verso 1, en el primer tratado dice, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Así empieza el libro de los Hechos en el capítulo número 1, verso 1. Luego, a partir de ahí, desarrollamos lo que es el Cristo resucitado, el Señor también habiendo vencido la muerte, y esa es la victoria del cristianismo, que servimos a un Cristo que no está muerto, sino que está vivo. Y habiendo vencido la muerte, el Señor se presentó
con muchas pruebas indubitables, durante 40 días, fueron muchos discípulos y apóstoles que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pues en esos 40 días el Señor les dio mandamiento, instrucciones, y se presentó, dice, vivo. Y las pruebas indubitables, pues eran las manos de Cristo que fueron traspasadas por los clavos, el costado de Cristo que fue traspasado, gloria a Dios, por una lanza. Y el Señor entonces, habiendo resucitado, le dio la promesa de la venida del Espíritu Santo. Recordando esto, vemos el versículo número 4 del libro de los Hechos, capítulo 1, donde dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen o que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, aquí vemos la promesa, pero vemos también la orden de Cristo, el mandato de Cristo. No se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, amén, hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí está la promesa. Juan bautizó, dice, con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Esa promesa tenía que cumplirse. El Señor entonces, antes de irse, le dio esa promesa. La promesa también está en el versículo 8. Dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la promesa. Eso lo vimos anteriormente. Y luego, ya en cuanto a los acontecimientos antes de Pentecostés, vimos la ascensión de Jesús. Después que el Señor le dio promesa, dice la palabra, después de haber dicho estas cosas, dice en el verso 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos, dice. Le ocultó de sus ojos y el Señor se fue. Se fue con un cuerpo glorificado, gloria a Dios, mientras los discípulos, eran muchos discípulos y los apóstoles estaban con su vista allá en el cielo, y fue en ese momento que se aparecieron dos varones con vestiduras blancas, que eran ángeles, que eran mensajeros, y les dijeron lo que dice en el verso 9, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir, dice, al cielo. Ese mismo Jesús, gloria a Dios. Vemos entonces que el Señor le dijo a ellos, vayan a Jerusalén, no se muevan de Jerusalén. Después de estos acontecimientos, en el verso número 12, allí vimos también sobre los discípulos en el aposento alto que perseveran en oración. El versículo 12 dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Del monte del Olivar volvieron a Jerusalén. Recuerde que el monte del Olivar fue el lugar donde el Señor ascendió y se fue. Y en ese mismo monte el Señor vendrá un día, gloria a Dios. Dice que entonces, en obediencia a la palabra, ellos volvieron a Jerusalén y no se fueron de Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Aquí vemos algo que habíamos considerado anteriormente, es la obediencia. La obediencia a la palabra traerá fruto, traerá bendición, traerá resultados.
Y ellos se fueron y estuvieron, dice, volvieron a Jerusalén, dice el verso 13, y entrados, dice, subieron al aposento alto. El aposento alto era una casa. Dicen que era una casa muy amplia. El aposento alto no era el templo, era una casa, era el techo de una casa que tenía un lugar donde se podía alojar a los que llegaban de viaje. Bueno, era una casa muy amplia para poder albergar a 120, no era pequeña, era una casa muy grande. Pero allí dice, entrados en el aposento alto, subieron la escalera y allí se ubicaron para poder orar. Dice, donde moraban, ¿quiénes moraban allí? Moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, dice el verso 13, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Allí estaban morando. ¿Quiénes estaban morando? 11 apóstoles. No estaba, faltaba uno, y ese uno era Judas, Judas Iscariote, no estaba, pero habían 11 que estaban perseverando y estaban orando. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces, en cuanto a estos acontecimientos, en el versículo número 14, estamos recordando la enseñanza que dimos anteriormente, y también dice que en el aposento alto, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, todo ese grupo de discípulos, de apóstoles, creyentes, que estaban en el aposento alto, estaban allí perseverando, estaban en ese lugar porque creyeron a lo que Jesús declaró. Amén. Yo le digo, fueron muchos más los que habían contemplado grandes milagros, habían contemplado, amén, portentos y maravillas de lo que Jesús había hecho. No fueron solo 120, fueron muchos más. Pero vemos aquí en el aposento alto, según el registro bíblico, que habían 120. ¿Dónde estaba el resto? El resto no estaba aquí. Gloria a Dios. ¿Qué nos muestra la palabra? Que hay que perseverar. Amén. Hay que terminar la carrera. Hay quienes empiezan con gozo, con entusiasmo, pero luego se desaniman y se van. Hay que terminar la carrera. Hay que perseverar. Allí estará la victoria nuestra. Y aquí había un grupo de 120 perseverando. Allí estaban los 11 apóstoles. Estaban las mujeres, aquellas mujeres que habían acompañado a Jesús en su ministerio. Allí estaba María Magdalena. Allí estaba María, la madre de Jesús, y también estaban sus hermanos, que creyeron en Cristo, que se convirtieron, porque ellos no creían en Cristo. Pero aquí estaban sus hermanos, los hermanos de Jesús. Vemos entonces que hasta aquí estamos viendo los acontecimientos antes del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Todavía todavía el Espíritu Santo no ha llenado esa casa. Ellos están en esa espera. Y mientras ellos esperan, hoy vamos a considerar otro punto importante, es la elección de Matías. La elección de Matías y esos acontecimientos, lo que sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió en el aposento alto? Recuerde que estaban reunidos los apóstoles, eran 11 apóstoles, estaban allí, estaba Pedro, estaba, gloria a Dios, Andrés, Felipe, Tomás, y todos, menos Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. En el verso 15, vamos a ir al verso 15, dice,
En aquellos días, Pedro se levantó en medio, dice, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Quién se levantó aquí? La Biblia dice, en aquellos días, Pedro se puso en pie. En aquellos días significa que allí habían estado reunidos y Pedro se levantó en medio de sus hermanos para traer un mensaje, para comunicar algo importante. Pedro se puso en pie. Recordemos algo, que entre los 70 discípulos que el libro de Lucas nombra, habían un círculo más cercano que eran los 12, se les llamaba los 12 o los 12 apóstoles. Pero también dentro de ese círculo de los 12 habían tres que eran los más cercanos. La Biblia habla de Pedro, Jacobo y Juan. Eran tres. Amén. Los tres, pues el Señor los llamó en muchas ocasiones. En el huerto de Getsemaní estuvieron también Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Y Pedro, los tres entonces estuvieron cerca, muy cerca de Jesús. En esta ocasión, en el aposento alto, lo que relata aquí el versículo 15 del capítulo 1, dice que Pedro se levantó en medio de sus hermanos, se puso en pie. Pero no es que Pedro se puso en pie simplemente porque le nació ponerse en pie. Aquí, bueno, entendemos, hermanos, que Pedro tuvo una reunión o se reunió con los apóstoles. Y pienso, bueno, yo lo veo así, también que hubo una reunión, un acuerdo para que Pedro también se pusiera en pie y comunicara algo. Hubo una reunión, gloria a Dios, y en esa reunión, pues hermano, acordaron la necesidad de poder elegir al sucesor de Judas. Era un acuerdo. Entonces, la iglesia siempre caminó y siguió avanzando porque siempre hubo acuerdos. Y eso es lo que yo podría notar acá, un acuerdo con los apóstoles. Amén. Ahora, no se levantó Juan, no se levantó Jacobo. La Biblia dice que se levantó Pedro. Como que Pedro estaba liderando el grupo de los 11 apóstoles. Pedro estaba liderando. Era uno de los más cercanos junto con Juan y Jacobo, pero Pedro es el que se puso en pie. Pero yo digo, hubo un acuerdo ahí, una conversación para poder anunciar algo que era importante en este momento. Y era el poder reemplazar a Judas, el cual había caído en transgresión. Amén. Entonces, habiendo considerado el versículo número 15, pasamos al versículo 16. En el versículo 16 dice, y aquí está ya lo que Pedro está comunicando, no solamente a todo el grupo que está ahí en el aposento alto, que eran 120, y ahí estaban los apóstoles, y dice, varones hermanos, dice el verso 16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí hay algo que Pedro está declarando y dice, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David. Es que, como diciendo esto, era necesario. La escritura se tenía que cumplir. ¿Qué escritura? Aquí está nombrando los salmos, pero ¿cuál era la escritura? Eran los salmos, pero también nos está hablando
de que era necesario. Bueno, hay muchas escrituras del Antiguo Testamento que se cumplieron durante el ministerio de Jesucristo. En este caso, la escritura, dice Pedro, tendría que cumplirse, que habló por boca de David acerca de Judas. O sea, las escrituras del Antiguo Testamento, por boca de David, habían hablado acerca de Judas, que otro tendría que tomar su lugar. Luego dice en el versículo 17, y dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Quién era contado? ¿Quién era contado con nosotros? Según Pedro, y tenía parte en este ministerio, era Judas, hermanos. Era Judas. Judas Iscariote. Porque hay otro Judas dentro de los 12, o dentro de los 12 apóstoles estaba Judas, hermano de Jacobo. Ese es otro Judas. El Judas que traicionó a nuestro Señor Jesucristo fue Judas Iscariote. Y dice el verso 17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Por qué le digo? Porque este ministerio de ser contado con los 12 fue el privilegio más grande que tuvieron aquellos hombres de aquella época, hablando 2000 años atrás, cuando el Señor los escogió. Y eso me lleva también a poder ir al libro de Lucas, al capítulo 6, el versículo número 12. Ahí queremos recordar lo que Lucas relata en cuanto a la elección de los 12, porque recuerde que Lucas también es el autor del libro de los Hechos. Pero dice el verso 6, verso 12, Lucas capítulo 6, verso 12, en aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Señor fue a orar al monte, estaba orando. Verso 13, y cuando era de día, mire, ¿por qué oraba? Porque iba a elegir a los 12, una elección muy importante. Y cuando era de día, dice el verso 13, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Que dice, escogió a 12 de ellos. Y ahí están los nombres, en el verso 14 y 15 hasta el verso 16. El verso 16 dice, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Que llegó a ser, ¿qué cosa? El traidor. Vamos a centrarnos en la vida de Judas. Judas realmente fue escogido directamente por Jesucristo. El Señor lo eligió directamente a él. El privilegio que tuvo Judas, el privilegio de estar entre los 12. Pero ¿sabe qué? En Judas no hubo integridad. No hubo integridad en Judas. No fue honesto. Judas, al contrario, Judas, hermanos, dice la Escritura, que tuviendo la oportunidad de poder servir y ser contado entre los 12, sin embargo, desechó esta oportunidad. Eso me recuerda a Esaú. Esaú, que también tuvo el privilegio de que Dios lo escogiera a ser el primogénito desde el vientre de su madre, de nacer el primero, tomar la doble bendición. Esaú, dice la Escritura, después que nació y creció, y cuando fue al campo a cazar, y cuando regresa, dice, siente el olor de un potaje. Amén, el olor lo cautivó a Esaú. ¿Y sabe quién estaba preparando ese potaje, esas lentejas? Era Jacob. Esaú le decía a su hermano, dame de esas lentejas,
dame de ese potaje. Pues entonces Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. A lo que realmente Esaú respondió, ahí está mi primogenitura, ahí está mi bendición, tómala, ¿para qué me sirve? De esa manera menospreció Esaú la bendición de Dios. Mire cómo menospreció la bendición de Dios. Dios nos ha dado la bendición de ser sus hijos. Dios nos ha dado la bendición de poder ser parte de su iglesia, de poder ser parte del cuerpo de Cristo. No menospreciemos la bendición que el Señor nos ha dado. Cuidemos esa bendición, cuidemos la salvación con temor y temblor. Judas realmente no cuidó esa bendición. Tuvo el privilegio, mire, Dios se hizo hombre, Cristo vino a esta tierra y Cristo llamó personalmente a los 12 y entre esos 12 llamó a Judas Iscariote, pero nunca demostró integridad, nunca demostró honestidad. Este Judas no demostró, aleluya, lo que su maestro le había dado y enseñado durante años, 3 años. Es más, mire lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 12, en el versículo número 4, dice. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas Iscariote, dice, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice aquí, en el verso número 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Una mujer había derramado el perfume a los pies de Cristo, un frasco de alabastro que era carísimo, y aquí Judas dice 300 denarios, era mucho dinero. Si hubiera vendido, si hubiera dado a los pobres estos 300 denarios. Mire cómo se preocupa Judas por los pobres. Pero ¿qué dice el verso 6 del capítulo 12 de Juan? Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mire, dijo esto, no porque cuidara de los pobres, dice la palabra, no porque cuidara de los pobres, sino porque era, dice la Escritura, era ladrón, teniendo la bolsa sustraía todo lo que se echaba en ella. Qué terrible, la condición de este Judas, de este apóstol, de aquel hombre que fue contado entre los 12, tuvo el privilegio, puede servir a su Señor, a su Maestro, pero sin embargo no consideró este privilegio. Lo tuvo en poco. Que el Señor realmente nos ayude a no tener en poco las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Cuál fue nuestra vida sin Cristo? Hoy día el Señor nos ha incluido en su obra. Hoy día le servimos, pero que no sea para jactancia nuestra. Que no sea, amén, porque ya todo lo sabemos. Porque ya, amén, somos autosuficientes. No, sino porque seguimos dependiendo de Él, de Dios. Vemos entonces cómo aquí Pedro en el aposento alto, habiéndose puesto en pie, es lo que estamos compartiendo hoy, en el aposento alto, y cómo Pedro al ponerse en pie dice en el verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es lo que Pedro está diciendo, hablando de Judas, porque Judas Iscariote no está aquí en el aposento alto. Mire, tenía parte en este ministerio, pero dice el verso 18, este Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo
y cayendo de cabeza, dice, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, dice, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir, ¿qué quiere decir? Campo de sangre. Amén, campo de sangre. Pedro, viendo que es el que está liderando acá, amén, recuerde que era uno de los tres más cercanos con Juan y Jacobo. Pedro, habiéndose puesto en pie, comparte sobre lo que fue Judas. Mire, cómo terminó, pero que tuvo parte con nosotros, dice Pedro, y tenía parte en este ministerio. Pero cómo terminó. Dice que adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Esta descripción, una descripción, hermano, tan terrible, que se le derramaron sus entrañas. Mire, cómo muere, en qué condición muere Judas, en qué condición murió. Se derramaron sus entrañas, cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Aparentemente parece que hay una contradicción, porque si vamos a Mateo capítulo 27, en el verso número 4, dice, quiero leer esa parte, Mateo 27, 4 y 5, diciendo, yo he pecado, decía Judas, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Le dijeron los sacerdotes, ¿qué nos importa allá tú? Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Mateo? Salió, fue y se ahorcó. Según el relato de Mateo, Judas se ahorcó. Según lo que describe Lucas aquí en el libro de los Hechos, dice que cayó de cabeza y se reventó. Pues hablando sobre este punto, podemos ver que sin duda, amén, cayó de cabeza, aunque Lucas dice que se ahorcó. Puede ser que la horca donde Judas se ahorcó, se soltó, algo sucedió y cayó. E impactó en algo sólido, en una roca, en algo que lo reventó. Bueno, eso es la descripción que nos hace aquí en Hechos. Lucas nos dice que su cuerpo como que chocó con un objeto y se reventó. Así fue, pero sobre todo centrarnos en la condición, ¿cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó Judas? Judas se suicidó. Pedro, aunque en el pasado había negado, sin embargo Pedro lloró amargamente y volvió a los pies de Cristo. Pedro tuvo la bendición de seguir en el apostolado. Judas fue desechado. Sus actos mismos lo desecharon. Aquí, cuando uno lee en Mateo, dice como que Judas se arrepintió, pero queremos decirle que el verdadero arrepentimiento da frutos. Y si Judas aquí había entregado el dinero y había dicho, he pecado entregando sangre inocente, sin embargo sus acciones lo llevaron ¿a dónde? Lo llevaron al suicidio. Llevaron a Judas a que se ahorcara, se suicidara. Por eso decimos que Judas tuvo un remordimiento de conciencia. Su conciencia le remordió, pero un verdadero arrepentimiento lleva a una persona a cambiar de rumbo, a tomar otra dirección, a volverse a Dios. Estos son
Este fue el resultado en la vida de Judas. Tristemente murió de esa manera. Ese no fue el deseo de Cristo, que Judas terminara así. Recuerde que en la última Pascua, el Señor, sentado con sus apóstoles, había declarado: uno me va a traicionar. Y ahí el Señor estaba declarando: uno me va a traicionar. Y cada uno de los apóstoles en esa última Pascua decían: ¿seré yo, Señor? Entristecidos en gran manera decía: ¿seré yo, Señor? Y ahí estaba Judas. Tuvo la oportunidad de caer a los pies de Cristo, de humillarse y pedir perdón, y no lo hizo. Satanás había entrado en su corazón y ahora él tuvo que hacer lo que hizo. Vemos entonces, avanzando ya en este estudio que estamos realizando, que mientras Pedro está compartiendo todos los acontecimientos, cómo termina Judas, amén, de esa manera, cómo muere, él sigue Pedro relatando aquí. Él está en el aposento alto, hay 120 en el aposento alto, están los 11 apóstoles, y Pedro dice en el verso 20, estoy en el capítulo 1, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Como está escrito, dice Pedro, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos estaba escrito. Pedro consideró el Salmo 69, verso 25, donde dice: sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Pedro también consideró ese salmo y el Salmo 109, verso 8, y tome otro su oficio. Vemos entonces que Pedro dice: como está escrito el libro de los Salmos, otro tome su oficio. Aquí entonces la necesidad de poder elegir al que va a tomar el lugar de Judas Iscariote, el que había traicionado a Jesucristo. Vamos a ir también al versículo número 21. Dice el verso 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, voy a quedarme ahí en el verso 21, dice, vuelvo a repetir: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, para completar lo que dice verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno, dice, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario. Está diciendo Pedro, tiene que ser alguien que ha estado desde el principio, que haya andado con Jesús y con nosotros. Eso es lo que Pedro dice aquí. Es necesario que el que va a ser elegido entre estos hombres, o sea, habían varios, recuerde que entre los más cercanos habían 70. Bueno, los más cercanos, el círculo más cercano eran los 12. Pero de esos 70, habían de los que estuvieron con Jesús desde el principio, como lo dice aquí Pedro, ¿no? Desde el bautismo de Juan el Bautista, desde el momento en que Jesús empieza su ministerio en las aguas del río Jordán. Allí ellos contemplaron ese bautismo
Y luego, hermano, siguieron a Jesucristo durante ese ministerio. O sea, siguieron a los 12 apóstoles. Habían otros que no estaban incluidos dentro de los 12 apóstoles, pero siguieron y siguieron, hermanos, durante esos 3 años. Desde el bautismo de Juan el Bautista hasta que el Señor ascendió y se fue. Eso es lo que está diciendo Pedro. Alguien que haya conocido al Señor desde Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista lo bautizó, hasta el día que subió al cielo. Sea tomado alguien. Habían varios en el aposento alto, habían muchos de los que estaban muy cercanos, pero no eran contados entre los 12, pero luego dice el verso 23. Y señalaron ¿a quién? A 2. No habían solo 2, habían muchos más, pero señalaron a 2. ¿Quiénes se llamaban? Dice, a José. Uno era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y el otro era Matías. Amén. Entendamos bien que habían varios de los que habían sido testigos desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la resurrección y la ascensión durante esos años, que no estaban entre los 12, pero estaban entre los 70. Eran los más cercanos. Y entonces dice, escogieron a 2. Uno era José, llamado Barsabás, y el otro era Matías. Y dice, señalaron a 2. Luego que señalaron a 2, para poder señalar a 2, tenía que haber un buen testimonio. Tenía que haber cumplido, amén, con todo lo que se exigía para un apóstol. Y señalaron a 2. Dice el verso 24, y orando dijeron, y orando, o sea, todos oraron ahí, todos oraron, verso 24, y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Esta es la oración. Muestra cuál de estos 2 has escogido. Verso 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es lo que relata el libro de los Hechos. Lucas dice, echaron suertes. Hay mucha discusión en cuanto a esto, en cuanto a las suertes. Pero en el Antiguo Testamento también dice que se echaban suertes. Amén, el Urín y el Tumín. También para la elección de los que iban a participar en el templo, se consideraba esta forma de poder elegir a alguien. Bueno, acá lo que nos dice la palabra es que eligieron a Matías. Mire, hasta aquí estos acontecimientos en el aposento alto. En el aposento alto, entonces, no solamente se estuvo orando para poder recibir el Espíritu Santo, perseverando para la llegada del Espíritu Santo, y sean llenos e investidos de ese poder, porque el Señor se lo había dicho, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero en el aposento alto también aconteció esto, aconteció esta decisión de elegir a alguien, a uno de ellos cercanos, que ocuparía el lugar de Judas. Entonces, hasta aquí, Dios nos da la bendición de poder hablar sobre los acontecimientos antes de Pentecostés. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir en este estudio y seguir avanzando. Siga usted
en este estudio del libro de los Hechos, que su vida y mi vida va a ser cambiada. ¿Por qué? Porque estudiar la Biblia no es solamente leer la Biblia, sino es poder escudriñarla, poder investigar. Y Dios nos llama a esforzarnos también para poder recibir realmente cuál fue realmente, qué es lo que Dios estaba tratando de decirnos a través de estas páginas que están en la Biblia. Dios le bendiga. Amén. Hasta aquí vamos a llegar a esta parte y vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a elevar esta oración dando gracias a Dios. Padre amado, gracias te damos por esta bendición que tú nos has dado, el poder seguir en este estudio, en esta enseñanza del libro de los Hechos. Gracias Dios por conocer estos acontecimientos. Gracias Dios porque tú nos hablas a través de tu palabra. Nos das un mensaje y que esto quede en nuestros corazones. Sigue obrando, Señor, que en nosotros podamos entender que los acontecimientos en el aposento alto trajeron resultados. El aposento alto, Señor, habla de esa comunión, habla de ese tiempo de oración, de ese tiempo de búsqueda. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu presencia. Porque en el aposento alto, tú, Señor, vas a ayudarnos. Tú vas a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y sigue bendiciendo nuestras vidas. Sigue bendiciéndonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Ha sido una bendición compartir con todos ustedes este estudio del libro de los Hechos. También invitarles a que usted siga, amén, en este programa que es Arequipa en Comunión, presentando sus peticiones, presentando sus necesidades, amén, entendiendo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Usted presenta sus necesidades, sus peticiones, pero también tiene que tener fe que Dios va a obrar, que Dios va a intervenir en ese problema que usted ha presentado. Así que presente sus peticiones y dejamos esta parte a nuestro pastor. Dios le bendiga. Adelante. Amén. Gloria a Dios.